Aleluya, damos la gloria y la honra a nuestro Rey de Reyes, porque reconocemos que Él es bueno y Él es maravilloso. Aleluya, por nuestro Rey de la Gloria. Y estamos iniciando aquí con un tema maravilloso que el Señor ha puesto en mi corazón compartir. Reconocemos que Dios es el que hace todas las cosas buenas y maravillosas en nuestra vida y que no hay nadie más como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy quiero compartir este tema con todos ustedes, con todos los oyentes, amigos y todos a quienes este video va a llegar, por eso Rey de la Gloria. Y vamos a compartir el mensaje esta tarde en la palabra aquí en Efesios 2:1. Ahí vamos a compartir la palabra y empezando como está el tema, como lo dice realmente el tema: salvos por gracia. Aleluya, poderoso Rey de la Gloria, porque todos sabemos que somos salvos por gracia, poderoso Rey de la Gloria, por la gracia, por la gran misericordia que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso somos salvos. Nadie es salvo por sus propios méritos, por lo que Él hace, por las obras que hacemos delante del Señor, sino por la gran misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha tenido con cada uno de nosotros, que se entregó en la cruz del Calvario para morir en esa cruz y de esa manera así darnos vida juntamente con Él, poderoso Rey de la Gloria, maravilloso el Señor. Así que hoy me place compartir con todos ustedes esta maravillosa palabra delante de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra de Dios. El lugar donde voy a compartir es en Efesios 2:1. Aleluya. Así que vamos a dar lectura a la palabra, poderoso Rey de la Gloria. Le damos lectura a la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice en su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, poderoso Rey de la Gloria, maravilloso el Señor. Vamos a orar un momento y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que Él nos dirija en este momento. Aleluya, poderoso Rey de la Gloria, en esta su maravillosa palabra que nos regala hoy esta tarde, poderoso Rey de la Gloria. Así que vamos a orar. Amén, Padre amado que esté en el cielo, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre eterno. En este momento, Padre eterno, que vamos a compartir tu palabra, tu verdad, Padre eterno, conforme a tu misericordia, conforme a ti te parezca, poderoso Dios de la gloria, porque reconocemos, Padre, que solamente tú tienes el control de cada uno de nosotros, Padre, de nuestras vidas, Señor amado mío, Padre. Y tú conoces, Señor amado mío, el corazón de cada uno de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, de cada oyente, de cada amigo, Señor amado mío, Padre, que quizás, Señor amado, va a escuchar tu verdad, tu palabra, Señor. Y te pido que conforme al poder de tu Santo Espíritu, Señor, me dirija, Señor amado, para poder entregar tu palabra a cada oyente, a cada persona que esté dispuesto a oír y a escuchar tu verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Poderoso Rey de la Gloria. Seguimos con la palabra del Señor. Amén. Poderoso es el Señor. Aleluya. Esta es una palabra maravillosa, amado por Dios, amada iglesia, porque el Señor nos describe primeramente cómo éramos antes, cómo andábamos antes, conforme a la corriente de este mundo, conforme a la corriente de esta vida, poderoso Rey de la Gloria, cuando no conocíamos a Cristo. Y yo sé que muchos también por ahí todavía no conocen a Cristo y quizás todavía su vida sigue enredado en toda esta perversidad terrenal y diabólica, como lo dice la palabra del Señor. Maravilloso Rey de la Gloria. Pero reconocemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra salvación, Él es nuestra vida, Él es el que nos da vida, el que nos levanta, el que nos sustenta cada día, el que nos da la fuerza y la fortaleza
para continuar y para seguir cada día luchando. Por eso, Dios de la gloria, maravilloso es el Señor. Y aquí en su palabra, como dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Por eso, Rey de la gloria, así estábamos, amado pueblo de Dios, amada iglesia, amado amigo. Estábamos muertos en delitos y pecados, corriendo conforme a las cosas de este mundo, maravilloso Rey de la gloria, conforme a todo el pecado que se vive en este mundo, en esta tierra. Por eso, Rey de la gloria, sin percatarnos de lo que podía suceder en nuestra vida. Por eso, Rey de la gloria, no entendíamos la gravedad del problema y la situación en la cual nosotros nos encontrábamos sin Cristo. Y muchas veces rechazamos a Cristo. Muchas veces cuando nos hablaban del Señor, muchos lo rechazamos. Muchos pasaron años para venir al camino del Señor. Pero en su gran misericordia y en su gran amor, Dios nos ha escogido y nos ha llamado y nos ha dado vida eterna. Por eso, Rey de la gloria, por eso el Señor. Y sigue diciendo aquí en su palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso, Rey de la gloria, así anduvimos nosotros. Por eso, Rey de la gloria, conforme a la potestad de este mundo, conforme al espíritu que guía a este mundo, porque el espíritu que guía a este mundo, como dice la palabra del Señor, es el enemigo, el que guía a este mundo, el que guía a la persona por medio de la mente, por medio del corazón, con cada problema, con cada situación que llevan en su vida, y cada problema se resuelve con otro problema, y así es el mundo. Por eso, Rey de la gloria, y es muy difícil de hallar una solución en este mundo. La única solución lo tiene nuestro Señor Jesucristo, y de ahí el Señor nos ha levantado, nos ha sacado de ese lugar terrible en el cual antes vivíamos. Por eso, Dios de la gloria, de ahí el Señor nos rescató para una vida eterna, para una vida verdadera. Así estábamos todos perdidos en delito y pecado, y Dios tuvo misericordia de mí y como de muchos pastores, de muchos predicadores, de evangelistas, de salmistas y de todos los que ahora le servimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú sigas en ese engaño, que sigas en ese engaño de maldad, que crees que es todo lo que hay en la vida. Por eso, Rey de la gloria, no. El Señor en realidad quiere salvarte. Dios en realidad quiere que tú también vengas al camino del Señor, así como nos trajo a nosotros, que un día estábamos perdidos. Así también Dios quiere salvar tu vida, quiere que tú vengas al camino del Señor, que tú seas libre de toda esa maldad que llevas en tu vida, porque el Señor quiere que nosotros seamos libres totalmente de la maldad, del pecado, de las cosas que nosotros llevamos por dentro. Por eso, Rey de la gloria, muchos traemos herida, muchos estamos siempre a la defensiva de cada persona. ¿Por qué? Porque hemos sido heridos por otras personas. Nos han causado heridas, nos han causado males y hemos sido heridos. Pero también nosotros hemos herido a muchas personas. Hemos herido a muchas personas en sus corazones y hemos también destrozado vida quizás. Por eso, Rey de la gloria, quizás tú no eres la víctima. Quizás eres un victimario, sí, o quizás eres la persona en una totalidad que cometió el error, que destrozó la vida de sus propios hijos, de sus familiares y todo eso. Como también en mi vida, cuando no conocía a Cristo. Por eso, Rey de la gloria, cometí tantos errores de los cuales me he lamentado por todo este tiempo, pero para la gloria y la honra de Dios, pues estamos trabajando en todo ello para que Dios restaure completamente lo que ha pasado, porque esa es su palabra, que Él restaurará lo que pasó. Por eso, Rey de la gloria. Así que a eso nos ha llamado el Señor, a que nosotros seamos salvos y a dejar esa vida terrenal, a dejar esa vida en la cual hemos caminado. Por eso, Dios de la gloria, sigue diciendo en su palabra, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Por eso, Rey de la gloria, maravilloso el Señor.
Asimismo nosotros éramos hijos de ira, como dice su palabra, éramos, o sea, es tiempo pasado, ya no lo somos. Una vez que tú vienes a Cristo Jesús, que tú lo aceptas como tu único Señor y Salvador de tu vida, que le entregas tu vida, le entregas tu corazón, tú eres llamado hijo de Dios, poderoso Rey de la Gloria. Y como dice en su palabra, no es por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de hombre, sino que esta es la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, que seamos salvos por medio de su Hijo y que seamos llamados hijos de Dios, poderoso Rey de la Gloria. Ya no seremos más llamados hijos de ira, poderoso Rey de la Gloria, como dice aquí en su palabra, que así andábamos, poderoso Rey de la Gloria, poderoso el Señor, en los deseos de la carne y de los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, poderoso Rey de la Gloria, lo mismo que de lo demás, poderoso Dios de la Gloria. Así éramos nuestra vida, hijos de ira. ¿Por qué dice la palabra de Dios que éramos hijos de ira? Porque como dice en su palabra de Dios, que todo aquel que no viene al camino del Señor, dice, ya tiene su paga. Dice, él es hijo de ira y que la ira de Dios está sobre esa persona. La ira de Dios está sobre aquella persona que no quiere buscar al Señor, que no quiere venir a los caminos de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Por eso, Rey de la Gloria, en verdad que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Dios envió a Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos, para que seamos salvos de nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de todo lo que hemos cometido. Por eso Dios envió a Jesucristo para que Él diera su vida por nosotros. Y Cristo en toda su obediencia y con todo su amor, por amor a la humanidad, por amor al mundo, se entregó en esa cruz de Calvario. Por eso la palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo, dice, por amor al mundo, por eso Rey de la Gloria, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ahora, ¿por qué? Porque el mundo ya está perdido en delitos y en pecado. Ya estamos muertos en delitos y en pecado. Y como dice en Romanos, que la paga del pecado es muerte. Por eso, Rey de la Gloria. Y Cristo se hizo pecado por nosotros. Todos los pecados que nosotros tenemos, Cristo los tomó y lo entregó en esa cruz del Calvario. Ahí clavó nuestros pecados juntamente con ese sacrificio que Él hizo. Por eso dice en su palabra que por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Por eso, Rey de la Gloria, maravilloso el Señor. Y ahí clavó, dice, el acta de decreto que estaba en contra de nosotros por nuestros pecados que debíamos. Pero Dios sabía que si nosotros moríamos así, con esos pecados, no podíamos ser salvos, porque íbamos a morir y de todo modo al morir vamos a ir al infierno. Pero sin embargo, como Cristo ya pagó ese pecado en la cruz del Calvario, ahora nosotros al morir ya no vamos al infierno, sino vamos, dice, a la vida eterna, dice el Señor, donde Jesucristo fue y preparó morada. Como dice, yo me voy y voy a preparar morada para que el lugar donde yo me encuentre, el lugar donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Por eso, Rey de la Gloria. Y esa es la promesa más grande de nuestro Señor Jesucristo, de que Él se fue a hacer morada para todos nosotros, para todo aquel que cree en su nombre, para todo aquel que cree y recibe su palabra, será llamado hijo de Dios y Él tendrá esa salvación, la cual nos vino a dar el Señor Jesucristo. Por eso, Rey de la Gloria, maravilloso es el Señor. Lo que Dios quiere que nosotros en verdad seamos salvos, que seamos salvos, pues en su palabra, que seamos salvos de esta perversa generación. Por eso, Rey de la Gloria, maravilloso el Señor, porque obviamente, amado pueblo de Dios, amado amigo, amado oyente, si nos damos cuenta, vemos cómo está el mundo de perdido. Vemos cómo está este mundo verdaderamente, que cada día hay cosas peores, cada día se miran cosas peores.
cuántas cosas se están moviendo en el mundo, en cuántas escuelas se levantan personas con armas a matar a niños inocentes. Por eso, Rey de la Gloria, cuántas guerras se están levantando, cuántos niños inocentes sin culpa, sin culpabilidad, están muriendo en esas guerras. Cuántos problemas, situaciones que se levantan alrededor de nosotros, y los más sufridos son los niños, son los jóvenes, son los adolescentes, que muchas veces ellos no tienen ni culpa ni saben por qué es el problema, y son los que sufren. Como humanos adultos acarreamos o arrastramos a nuestros seres queridos a nuestros pies, con nuestros problemas, con nuestros errores, con nuestras dificultades. Por eso, Rey de la Gloria, y así también aquellas personas que se levantan con odio, con coraje, con ira, a ir y disparar en un lugar público, como se ha visto en escuelas, lugares públicos. Cuántos niños inocentes, cuántas personas inocentes se están llevando, que ni siquiera saben por qué es el problema, que ni siquiera saben por qué se le ocurrió a aquel agarrar un arma y empezar a disparar, y por causa de eso están muriendo cuántas personas y perdiéndose, y lamentablemente muchos de esos jóvenes o muchas de esas personas que mueren en todos esos tipos de cosas que se miran en este mundo, lamentablemente muchos de esos no tienen a Cristo como su único Señor y Salvador. Por lo cual, si se mueren sin Cristo, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Cuántos accidentes vemos en las carreteras? ¿Cuántos accidentes vemos que pasan, que suceden? ¿A dónde van esas almas de esas personas que murieron sin Cristo? Por eso, Rey de la Gloria, maravilloso el Señor. Todos ellos van a un lugar llamado infierno, como dice su palabra. Por eso, Dios de la gloria, por eso el Señor. Y aquí no hay un intermedio, que digamos que hay un intermedio y que después de la muerte hay una oportunidad para salvarnos. No, la palabra no lo registra. La palabra de Dios dice, está escrito que el hombre muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Por eso, Rey de la Gloria, maravilloso el Señor. Por eso no hay oportunidad, maravilloso Rey de la Gloria. Por eso el Señor dice, mientras estamos con vida tenemos la oportunidad. Por eso, Rey de la Gloria. Por eso el Señor dice en su palabra, hay oportunidad para los que están entre los vivos. Por eso, Rey de la Gloria, para los que están vivos, que todavía tienen vida, que todavía están caminando en este mundo, quizás muertos en sus delitos y pecados, pero tienen vida. Hay oportunidad. Mientras estamos con vida hay oportunidad. ¿Para qué? Para buscar a nuestro Señor Jesucristo y recibirlo como nuestro único Señor y Salvador, para que así de esa manera nosotros seamos salvos y no nos pierdan o no vayamos al infierno el día que nosotros muéramos. Por eso, Rey de la Gloria, porque es en su palabra que cuando Lázaro murió, dice que vinieron los ángeles, lo levantaron y lo llevaron al seno de Abraham. Así cada hombre, cada mujer, cada humano que muere en Cristo Jesús, que muere teniendo a Jesucristo como su único Señor y Salvador, vienen los ángeles y lo llevan a Cristo por medio de la palabra que está escrito. Lo sabemos que así es. Entonces cada persona que muere se va con Cristo. Por eso, Rey de la Gloria, cada persona que muere en Cristo Jesús, que muere teniendo a Jesucristo como su único Señor y Salvador, es salvo, se va con Cristo. Pero lamentablemente aquel que rechazó a Cristo, aquel que no quiso recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador, lamentablemente esa persona se pierde, se va al infierno, porque dice en su palabra que si nosotros nos avergonzamos aquí en la tierra, Él también se va a avergonzar ahí en los cielos. Dice que si nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador aquí en la tierra, Él también nos va a confesar nuestro nombre delante del Padre y delante de sus ángeles, dice la palabra de Dios. Así que dice que el que niegue a Jesucristo aquí en la tierra, Él lo negará también delante de su Padre. Por eso, Rey de la Gloria, por eso es muy importante que ahora que estamos con vida, que estamos en este mundo, que estamos vivos, que busquemos a nuestro Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida y seamos salvos verdaderamente, porque hay salvación. Mientras nosotros estamos con vida en este mundo, tenemos una salvación delante del Padre, delante de nuestro Señor Jesucristo, y esa salvación nos está esperando allá en los cielos. Por eso, Rey de la Gloria,
Dice en su palabra, no dejes que nadie te robe tu corona, no dejes que nadie te arrebate la vida eterna. Por eso, Rey de la Gloria, no dejes que tus pensamientos, que tus actitudes, que tus ideas te alejen de una salvación verdadera, te alejen de tener la corona de vida que Dios nos ofrece. Por eso, Dios de la Gloria, maravilloso el Señor. Yo te invito esta tarde que busques tú del Señor, que busques de la palabra de Dios. Por eso, Dios de la Gloria, maravilloso el Señor. Quizás no lo conoces, quizás te han hablado, quizás no has querido aceptarlo, pero es tiempo que lo hagas, es tiempo. El tiempo se acerca y tal como dice la palabra de Dios, los tiempos están cerca y más dice cuando vemos todas estas cosas que están pasando. Por eso, Rey de la Gloria, no hay cosas ocultas que no podemos ver ahora. Ahora por medio del internet, por medio, digamos, de las redes sociales, de todo lo que estamos viendo, lo que se mueve en el mundo, ya no está oculto. Por eso, Dios de la Gloria, vemos verdaderamente, en verdad, las tinieblas que se mueven en este mundo, como las guerras. Ahora podemos ver cómo son las guerras, cómo están muriendo personas. Por eso, Dios de la Gloria, vemos destrucción verdaderamente con nuestros propios ojos, por medio de, por ejemplo, por medio de las redes sociales. Por eso, Rey de la Gloria, sabemos lo que es verdad y lo que no es verdad. Por eso, Dios de la Gloria, maravilloso del Señor, todo lo que está sucediendo y está pasando. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de correr por nuestra salvación, es tiempo de buscar a Cristo, es tiempo que nosotros echemos mano de la vida eterna, como dice la palabra de Dios. Por eso, Dios de la Gloria, maravilloso del Señor. Yo los invito a que busquen del Señor, a que lo busquen y lo encuentren, como dice en su palabra. Búscalo mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque mientras estamos con vida, mientras estamos en este mundo, podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo, pero después de muerte ya no hay salvación. Por eso, Rey de la Gloria, nuestra única salvación es Cristo Jesús mientras estamos con vida, y Él nos dará vida juntamente con Él, como dice aquí en su palabra. Él nos dio vida juntamente con Él. Por eso, Dios de la Gloria, maravilloso el Señor. Por eso el Señor, aleluya, maravilloso el Señor. Dios es grande y maravilloso y poderoso, y lo que Él quiere es cambiar nuestra vida. Por eso, Dios de la Gloria, así diciendo aquí en su palabra, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por eso, Dios de la Gloria, maravilloso es el Señor, aleluya. Tal como dice aquí en su palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, Dios de la Gloria, por gracia soy salvo. Por eso, Dios de la Gloria, maravilloso el Señor. Dios en su gran misericordia, en su gran amor, en su gran misericordia, Él nos dio vida eterna. Él nos salvó, nos levantó, nos limpió. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la vida suya. Por eso, Dios de la Gloria, así como me limpió a mí, me santificó, me purificó y me preparó para llevar su verdad, su palabra, y vivir en el Evangelio verdaderamente como un hijo salvo, como un hijo verdadero de Dios. Así Dios quiere salvar tu vida, quiere cambiar tu vida. Por eso, Dios de la Gloria, porque como dice en su palabra, que Él es rico. Por eso, Dios de la Gloria, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué significa ser rico en misericordia? Es que su misericordia es grande, es abundante y nunca se termina. Las riquezas de las grandes abundancias de Cristo Jesús en misericordia nunca se termina. Por eso, Dios de la Gloria, mientras estamos con vida tenemos esa oportunidad. No importa el pecado que cometiste, no importa cuán grande ha sido el pecado que hayas cometido en este mundo, en esta vida, no importa, dice la palabra de Dios, que todos los pecados le serán perdonados al hombre. No hay pecado alguno que no le sea perdonado al hombre. Por eso, Dios de la Gloria, por eso, amado amigo, amado oyente, es la oportunidad que busquemos al Señor. Por eso, Dios de la Gloria, que nos acerquemos. Por eso, Rey de la Gloria, si quizás estamos cometiendo errores de los cuales ya conocemos que no debemos hacerlo, dice el Señor, si nos arrepentimos de todo corazón, nos humillamos ante su presencia, Él es grande en misericordia y tardo para la ira.
O sea que si nosotros venimos, le pedimos perdón, Él en su gran y maravillosa misericordia nos perdona y nos recibe como su Hijo amado. Por eso Dios de la gloria, por eso el Señor, lo que el Señor quiere que nosotros nos arrepientamos. Por eso Dios de la gloria, mientras tengamos oportunidad. Por eso el Señor dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por eso Rey de la gloria, por su gran amor, aleluya, nos dio vida, estando muertos en delito y pecado, cometiendo tantos errores, cometiendo tantas cosas en este mundo, tantas perversidades, tantas cosas que cometemos cuando no conocemos a Cristo, cuando no sabemos verdaderamente cuán grande es el pecado que estamos cometiendo. Por eso Rey de la gloria, maravilloso es el Señor, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo nos está llevando a una pérdida total, nos está llevando al infierno, nos está arrastrando conforme a la corriente de este mundo, y por nuestro pecado, por nuestro delito, no nos damos cuenta que estamos corriendo hacia el infierno, que nos está guiando hacia la maldad, hacia una eternidad verdaderamente de sufrimiento, cuando dice la palabra de Dios que hay ardor de fuego. Por eso Dios de la gloria, donde el gusano nunca muere, dice, por eso Dios de la gloria, donde día y noche no se termina ese fuego eterno, y ahí se están quemando, dice la palabra de Dios, que todos los desobedientes, dice la palabra que aquel lago incluso no fue preparado para la humanidad, pero sí fue preparado, dice, para Satanás y todos los que sigan a Satanás. Por eso Rey de la gloria, Dios no quiere que nosotros vayamos a ese lugar terrible, pero nosotros, por nuestra causa, por nuestro delito, por nuestro pecado, por nuestros propios pensamientos, por lo que nosotros cometemos, nos estamos arrastrando hacia ese lugar terrible. Por eso Dios de la gloria, y de eso es que Dios nos quiere salvar. Por eso Dios de la gloria, de eso es que Dios quiere que nosotros seamos salvos. Así como me hizo salvo a mí, así Dios quiere hacerlo salvo a usted. Así como Dios me dio una vida eterna, así como Dios verdaderamente nos ha dado esa vida, ese camino. Como dijo el apóstol Pablo, no es que ya lo hemos alcanzado, proseguimos el camino, proseguimos en el camino de la fe, santificándonos, purificándonos, caminando cada día, luchando por nuestra salvación. Por eso Rey de la gloria, y queremos que todos juntos caminemos para esa salvación, pues eso es lo que Cristo quiere, que nadie se pierda, que todos busquemos el camino de salvación y permanezquemos hasta ser salvos verdaderamente, hasta el día que Cristo venga. Ya sea que Cristo venga o ya sea que nosotros nos vayamos de este mundo, nos vamos más pronto con Cristo. Por eso Rey de la gloria, porque el que muere en Cristo, dice en su palabra, se va pronto con Cristo, porque como dice la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque ganamos la vida eterna. Cuando morimos en Cristo Jesús, dejamos de padecer, dejamos de sufrir, dejamos de vivir en este mundo donde tenemos tantos problemas o tantas situaciones, donde tenemos que levantarnos temprano con fuerzas para trabajar un día más, una jornada más, donde hay problemas con cada persona, con cada humano, cuando a veces no nos alcanza para esto, para el otro, y tenemos muchas cosas en este mundo. Por eso Rey de la gloria, que verdaderamente no son problemas, por eso Rey de la gloria, pero descansaremos cuando estemos con Cristo. Por eso Rey de la gloria, por eso para mí el morir es ganancia. Si morimos en Cristo Jesús es ganancia, porque morimos y vamos a un lugar donde usted no va a pagar renta, donde usted no va a estar preocupado por el qué comer mañana, donde no va a estar preocupado por pagar deudas, donde no va a estar preocupado por arreglar problemas, situaciones difíciles. No, es un lugar verdaderamente de descanso si estamos con Cristo Jesús. Pero lamentablemente, si no estamos con Cristo Jesús, entonces sí, el día que se muere, ese día es el primer día de un gran tormento en una totalidad por una eternidad. Un sufrimiento nunca visto en este mundo, en esta tierra, porque aquí no lo puede ver, pero ahí sí lo va a ver. Por eso Rey de la gloria,
Por eso el Señor, por eso Dios nos quiere rescatar de esa muerte terrible, de esa muerte que nos espera si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Maravilloso el Señor. Por eso esta tarde yo lo invito a que busque al Señor, a que busque a Jesucristo, a que sea salvo, a que corra el camino de Cristo, a que busque a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida. Por eso Dios de la gloria. Maravilloso el Señor. Sí, diciendo ahí en su palabra, aleluya. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en lugares celestiales con Cristo Jesús, aleluya. Maravilloso el Señor. Asimismo Jesús como resucitó, así el día que Él venga por su iglesia, por su pueblo, dice en su palabra, que los muertos primero en Cristo Jesús resucitarán primero. Aleluya, por eso Rey de la gloria. Los que murieron en Cristo Jesús, ellos son los que van a resucitar primero. Y después los que estamos vivos, dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y volaremos también. Subiremos a los aires, subiremos en las nubes y nos encontraremos con Cristo en los aires. Por eso Rey de la gloria, eso dice la palabra de Dios. Será tan lindo, tan maravilloso ese momento, tan hermoso, cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia, y seamos todos levantados y volar a los cielos, subir a los cielos y encontrarnos con Jesucristo en la nube. Porque el día que Cristo viene por su iglesia no va a llegar a la tierra, se va a detener en las nubes con todos sus ángeles a esperar a su pueblo, a esperar a su iglesia, a esperar a todo aquel que se sujetó, que vivió la palabra, que vivió verdaderamente sujeto, con un temor verdadero en su corazón. Poderoso Dios de la gloria, ahí el Señor nos va a estar esperando para que nosotros subamos hasta el lugar santísimo donde Él nos va a llevar, hasta la nueva Jerusalén, donde allí dice el Señor va a ser las bodas del Cordero, porque es una gran celebración donde todos vamos a estar unidos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Rey de la gloria, ese es el propósito de Dios. Qué hermoso y qué lindo será vernos todos ahí en ese lugar hermoso, maravilloso, adorando al Señor. Algo muy hermoso, colores que aquí no lo podemos ver, lo vamos a ver allá. Incluso dice la palabra de Dios que el oro allá se utiliza como calle, porque dice que las calles son de oro. Por eso Rey de la gloria, maravilloso el Señor. Las calles serán de oro, dice la palabra de Dios. Cosa que aquí no lo podemos ver, maravilloso el Señor. Pero allá las cosas van a ser tan hermosísimas, de las cuales aquí no lo podemos ver. Por eso se llama la gloria de Dios. Verdaderamente estaremos en la gloria de Dios. Eso es la promesa de nuestro Padre, de llevarnos a su gloria, al lugar santo, al lugar donde no hay sufrimiento. Cuenta en su palabra. Allí dice, se secará toda lágrima de nuestras mejillas. Ahí no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza. Ahí habrá gozo, habrá alegría. Maravilloso el Señor. Allí verdaderamente va a ser la felicidad completa, la felicidad que usted no encuentra en este mundo, que aunque la busca por todos lugares no la encuentra. Esa felicidad verdadera en una totalidad la vamos a encontrar ahí, y la podemos encontrar solamente en Cristo Jesús. Por eso Rey de la gloria, maravilloso el Señor. Sigue diciendo ahí en su palabra, dice, maravilloso el Señor, dice, por eso Rey de la gloria, dice, porque por gracia soy salvo. Por eso Rey de la gloria, maravilloso el Señor. En su palabra, en el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso Dios de la gloria, juntamente con Cristo Jesús, de lo que le estoy hablando, que vamos a estar juntamente con Él. Y sigue diciendo ahí en su palabra, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso Dios de la gloria, maravilloso es el Señor. Todo Dios lo hace por cada uno de nosotros por amor. Dice en su palabra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya, maravilloso es el Señor. Esto no es por nosotros, sino que es don de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos
salvos verdaderamente. Por eso, Dios de la gloria, maravilloso es el Señor. Por eso envió a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Dice en su palabra, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Maravilloso es el Señor. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántas personas hay en el mundo cuando a veces le hablamos de la palabra de Dios, le decimos, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo ha venido a pagar por tus pecados y esto, y le decimos, ¿quieres recibir a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador? Y ellos dicen, no, yo tengo a Cristo, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno, yo ayudo a la persona, yo no me meto con nadie. Pues déjeme decirle que eso no lo hace salvo. Usted puede ser la persona más buena, más honesta en este mundo, pero mientras Cristo no habite en su corazón, usted no puede ser salvo, porque esa es la palabra de Dios, que nadie llega al Padre sino solamente por Cristo Jesús. Por eso Rey de la gloria, por eso dice en su palabra, yo soy el camino, por eso Dios de la gloria, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Así que si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, lamentablemente no podemos llegar al Padre. ¿Y dónde está el Padre? En los cielos. Allí es donde vamos a llegar, en los cielos, solamente por Cristo Jesús. Él viene en las nubes a levantarnos y Él nos lleva al cielo, donde está el Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, para llevarnos al Padre. Por eso Dios de la gloria, maravilloso es el Señor. Por eso es importante que nosotros no digamos que somos salvos porque somos buenos o por las obras que hemos hecho delante del Señor, o quizás usted ha hecho muchas obras delante de Dios, quizás usted ya es evangélico, quizás usted ya ha hecho muchas cosas delante de Dios. Gloria a Dios, maravilloso el Señor. Pues sigamos fuerte, buscando la presencia de Dios, buscando, santificándonos, purificándonos cada día, porque esto nos va a dar vida eterna, esto nos va a dar salvación. Si nosotros nos quedamos a medio camino, estamos perdidos, porque la palabra de Dios dice que si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, si nosotros nos desviamos del camino de Dios, ni toda la obra que hicimos estando en Cristo Jesús nos va a salvar el día que nosotros nos desviemos, el día que nosotros pecaremos, el día que nosotros nos apartemos del camino de Dios. Nada de eso nos va a hacer salvo, pero hay algo maravilloso, hay una oportunidad maravillosa, que Dios dice que si nos arrepentimos, si nos humillamos, si lo buscamos a Él, Él nos va a dar vida eterna, Él nos va a hacer salvo. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios de todo corazón, en nuestros corazones, entregándole absolutamente todo, sin aguardar absolutamente nada, porque esa es nuestra salvación delante de Dios. Arrepentirnos y verdaderamente pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, porque ahora soy igual que todos los pecadores si es que hemos cometido error. Y yo sé que de esa manera Dios nos puede perdonar, pero un arrepentimiento genuino desde lo más profundo de nuestro ser, eso nos va a dar vida eterna, eso nos dará vida eterna. Un arrepentimiento genuino, verdadero, delante del Padre, eso nos va a dar vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios va a ver nuestro arrepentimiento y de ahí Él nos va a levantar. Poderoso Dios de la gloria, maravilloso es el Señor, porque Dios, como dice en su palabra, Él no quiere que ningún hombre se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, que ningún hombre se pierda, sino que dice que Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y obtengan la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere con mi vida. Eso es lo que Dios quiere con su vida. Eso es lo que Dios quiere con la vida de la humanidad. Que la humanidad se arrepienta de todos sus pecados y que vengan a la vida eterna, que echen mano de la vida eterna, que se arrepientan de todo corazón por lo que han hecho y de esa manera obtengan la vida eterna, arrepintiéndose y confesando los pecados que han cometido. Por eso Rey de la gloria, solamente de esa manera somos salvos, reconociendo nuestro error, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que le hemos fallado a Dios. Por eso Rey de la gloria, por eso el Señor, y como decía el apóstol Pablo,
de los más pecadores, yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Y obviamente porque todos cometemos errores, todos cometemos pecado, todos somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, ¿cómo Cristo nos salvó? ¿Cómo Cristo murió en la cruz del Calvario? Porque dice en su palabra que en este mundo, en esta tierra, no hay ni un solo hombre bueno. Nadie. Cuando vino alguien le dijo, Señor bueno, le dijo a Jesús. Y Jesús dijo, ¿por qué me dices bueno? Yo no soy bueno, dice, nadie es bueno en la tierra. El único bueno, dice, es mi Padre que está en los cielos. Es el único bueno. ¿Por qué dijo que era el único bueno? Porque Él lo envió a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso es que Él dijo, en la tierra no hay ni un solo hombre bueno. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Por eso todos en este mundo pecamos y todos estamos muertos en delitos y pecado. Y es necesario que nos arrepientamos y que busquemos la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros nos apartemos de todo pecado. Dice el Señor, si hay uno inteligente en medio de esta humanidad, que busque al Señor. La inteligencia es buscar a Dios. La inteligencia es venir a Jesucristo. Esto es inteligencia para Dios, poderoso Dios de la gloria. Y si hay algún sabio, pues entonces dice que tenga temor a Dios, poderoso Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia es apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Maravilloso el Señor, poderoso Dios de la gloria. Dice ahí en su palabra, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, poderoso Rey de la gloria, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso nos creó el Señor. Somos hechuras suyas, somos obras de sus propias manos, de nuestro Señor Jesucristo. Somos obras de las propias manos de nuestro Padre Dios Jehová. Para eso Rey de la gloria, para que hagamos la voluntad del Padre. Por eso Dios de la gloria, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso Dios de la gloria, maravilloso es el Señor, por eso Rey de la gloria. Sí, dice en su palabra, las cuales Dios preparó, por eso Rey de la gloria, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso Rey de la gloria, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso es el Señor. Todo lo que Dios hizo en nuestra vida y todas las obras maravillosas que Dios hizo, las preparó para que nosotros andemos en ellas. La nueva Jerusalén, de la cual habla la Biblia, Dios lo preparó para que nosotros habitemos en esa nueva Jerusalén, en la cual el Señor preparó para cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos ahí en ese lugar, para que nosotros lleguemos al cielo y ahí le demos al Señor gloria y honra. Nos dice en su palabra que los 24 ancianos se postran ante Él, echan sus coronas al piso y le dicen al Señor que Él es digno, Él es santo, por eso Rey de la gloria. Le dicen al Señor, santo, 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 eres Rey de gloria, poderoso Dios de la gloria. Y ahí es donde nosotros vamos a adorar al Señor, también tirando nuestras coronas, porque no somos dignos de recibirla, porque el único digno es Cristo Jesús, que entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Por eso Rey de la gloria, maravilloso es el Señor, por eso Rey de la gloria. Y tal como dice en su palabra, maravilloso Rey de la gloria, que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Poderoso Dios de la gloria, maravilloso es el Señor. Así que, amado amigo, amado oyente, por eso Dios de la gloria, hoy lo invito a que sigamos en los caminos del Señor. Los invito a afirmarnos, por eso Rey de la gloria. Quizás ya eres evangélico, quizás ya conoces la palabra de Dios. ¿Y por qué? X razones. Quizás te has alejado del camino de Dios, quizás te has apartado un poco, o quizás estás luchando con pruebas, con dificultades cada día, y aún así peleando la buena batalla. Pues yo te digo, lleva todas tus cargas a los pies de Jesucristo de Nazaret, que Él te va a dar vida eterna. Él se va a encargar de todos tus padecimientos, de todas tus cargas que está llevando en este momento en tu vida.
Él se va a encargar de suavizar esa carga, de darte fuerza y de darte fortaleza para que sigas luchando hasta llegar hasta el momento que Cristo venga por nosotros, o ya sea que nosotros nos vayamos con Cristo, pero Él nos va a dar esa fuerza y esa fortaleza que necesitamos tanto mientras vivamos en este mundo, porque su palabra es clara y dice: mientras estemos en este mundo vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dificultades, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar lucha. Mientras estemos en este mundo va a haber dificultades en nuestra vida, pero dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Por eso de la gloria, Él ha vencido al mundo, así que tenemos que confiar en Cristo Jesús, que así como Él venció al mundo, así en su santo nombre nosotros vamos a vencer también, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque dice en su palabra que en su nombre somos más que vencedores. Por eso, amada iglesia, amado pueblo de Dios, no desmayes, sigue fuerte. Y quizás tú te has alejado del camino del Señor, quizás tú eres una persona que ya te apartaste del camino de Dios, pero yo hoy te animo a que sigas, a que te levantes, a que busques al Señor, a que prosigas el camino, que no te quedes ahí, sino que te devuelvas, que sigas caminando en el camino de salvación. Vuelve una vez más a la iglesia, vuelve una vez más a buscar a Cristo Jesús, por eso Rey de la gloria. Devuélvate una vez más. Nunca pongas la mirada en ningún hombre. Nunca pongas la mirada en aquel hombre que le ha fallado a Cristo. Nunca pongas la mirada en aquel líder o en algún líder que ha fallado a Dios. No, porque si pones la mirada en ese líder, vas a fallar, vas a perderte. Nunca pongas la mirada en aquellos pastores que fallan, como vemos en las redes sociales, que cuántos pastores vemos que pues le han fallado a Dios, por eso Dios la gloria, o cuántos pastores predicando argumentos equivocados por llenar sus propios bolsillos, y muchos allá afuera dicen: pero es que esos pastores solo piden dinero, pero ya le llevan a la ofrenda al pastor y todo eso. No te fijes en eso, porque realmente eso no es nuestra salvación. Es verdad que en toda iglesia se necesita lo económico para pagar la renta, para pagar las aguas, para pagar, digamos, algún refrigerio de la iglesia. Es verdad que se necesita así, pero eso no nos da una salvación, no. La salvación verdadera nos la da Cristo Jesús. Por eso dice en su palabra que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Por eso dio la gloria, que es Cristo Jesús, maravilloso Rey de la gloria. Allí es donde nosotros tenemos que poner la mirada. Nunca te fijes en el hombre humano. Por eso dio la gloria, porque mismo Pablo, él mismo decía que imitemos a Cristo. Dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. No estaba diciendo que lo sigamos a Él, sino que hiciéramos lo que Él hacía, que Él seguía a Cristo, a ningún hombre, a ningún otro de los apóstoles. Él seguía a Cristo, y así Él quiere que nosotros también sigamos a Cristo. Por eso Dios de la gloria, por eso el Señor, por eso Rey de la gloria, porque mismo Pablo decía que no pongamos la mirada en ningún hombre, porque él mismo decía: no sea que yo mismo, yo siendo el anunciador, el predicador de la palabra, yo mismo me pueda perder. Por eso Dios la gloria. Por eso no podemos poner la mirada realmente en ningún humano aquí en la tierra, aún así sea el mejor predicador o algo. No pongas la mirada en él. Más bien, dale gracias a Dios porque eres compañero, que caminamos mutuamente unidos en un camino de salvación, y la mirada debe estar en Cristo Jesús. Por eso Dios la gloria. Maravilloso el Señor. En Cristo Jesús está nuestra salvación. Por eso esta tarde yo te animo a que busques al Señor. Hoy este día yo te animo a que busques a Dios. No te fijes en nadie. No pierdas tu salvación por poner la mirada donde no debes poner la mirada. Yo en verdad te animo a que no pongas la mirada donde no la tienes que poner. No pongas la mirada en ningún hombre, porque eso te va a traer pérdida, y pérdida terrible, pérdida eterna. Tu alma está en juego cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre. Nuestra alma está en peligro. Por eso Dios la gloria, por eso el Señor, por eso Dios la gloria. Por eso nunca debemos poner la mirada en ningún ser humano.
poderoso Dios de la gloria. Lo dejo con esta maravillosa palabra. Y a Dios sea toda la gloria, toda la honra, porque me ha permitido predicar, me ha permitido entregar esta palabra. Poderoso Dios de la gloria. Y así le doy gloria y honra y gracia a nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios de la gloria. Busca al Señor. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Y siente en mi corazón orar por ti. Por ti tú que vas a ver este video, por ti que estarás atrás de esta transmisión. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Y que sea Dios guiándote. Amén. Así que oramos. Amén, Padre amado que está en el cielo, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre. Señor, tú conoces las almas, Padre. Tú conoces las personas. Tú conoces a cada uno, Señor amado mío, Padre, de los que han oído y han escuchado esta tu palabra. Señor, y te ruego por la vida de ellos, Señor, que seas tú, poderoso Dios de la gloria, tomando el control de sus vidas, Señor amado mío, Padre. Que seas tú, mi Rey glorioso, Padre, mi Rey glorioso, dirigiéndolos con tu Santo Espíritu, Padre. Que ellos, Padre eterno, puedan hallar esa dirección para ese problema y esa situación, Señor amado mío, en la cual se encuentran ahora, Padre. Te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre eterno, mi Rey glorioso. Quizás, Padre, están pasando necesidades económicas, quizás problemas familiares con hijos, con hijas, esposos o problemas matrimoniales, Padre. Pero sea cual sea el problema, Padre eterno, te pido que te glorifiques, Señor amado mío, Padre. Quizás el problema grave sea alguna enfermedad que está golpeando la vida, Padre eterno, mi Rey glorioso. Pero te ruego, Padre eterno, que seas tu Padre derramando ese milagro de sanidad, poniendo ese bálsamo de amor, Padre eterno, y apartando toda enfermedad de la vida, Señor, de cada persona, Señor amado mío, Padre, que esté enfermo, mi Rey glorioso, Padre, y que tenga fe, Señor, en ti, que tú eres el sanador, el único y verdadero, Padre, que te llevaste en la cruz del Calvario todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, y como dice en tu palabra, porque por cada llaga y por cada azote nosotros fuimos curados y fuimos sanados, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza y adoración, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra, Señor, fue entregada, fue predicada, Señor, y te ruego, Padre, que seas tu poderoso Dios de la gloria, glorificándote, Señor, en esta tu verdad y tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado mío que estás en los cielos, te doy la gloria y la honra y las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Así que estamos despedidos, poderoso Rey de la gloria. Amén.